huir de la realidad es muy dañino. Pero a mí de alguna otra manera me sirvió, porque en algún punto dejé de huir de mi realidad y empecé a integrar esas realidades que yo veía, esos mundos que yo leía, en la mía. Entonces me empecé a interesar por el senderismo, porque leí un libro, o leí realmente El Hobbit, y me empezó a intrigar el tema de las montañas, me empezó a intrigar el tema de salir al mundo a explorar. Y empecé a caminar 15, 20 minutos, descubrí un bosque, me iba al bosque a leer, me iba al bosque y me la pasaba todo el día allá. Y de alguna otra manera empecé a liberarme. Empecé a ver que la única forma de ver la vida como yo lo estaba viendo realmente no era la única. Habían muchísimas maneras distintas y muchísimas formas más de ver la vida. Y ahí está el punto. Ahí está el punto clave para poder salir de la depresión. Es entender que como estás percibiendo el mundo y como estás viendo el mundo no es la única manera. Existen miles de maneras de ver el mundo completamente distintas a las tuyas. Entonces empecé a leer, empecé a escuchar música, empecé a entrenar y empecé como a cuidarme de alguna otra manera a nivel mucho más físico, no tanto espiritual y mental, pero ya por lo menos eso era un motor como para continuar. Le eché la culpa a mi entorno, al país, al lenguaje, una cantidad de veces, porque realmente no me sentía cómodo ahí. Pero no me sentía cómodo no con el entorno ni con el idioma, no me sentía cómodo con la persona que yo era en ese entorno. Entonces, sencillamente busqué la manera de ser yo mismo en ese entorno completamente distinto al que yo había nacido. Y fueron meses duros, en donde curiosamente no lograba llorar tampoco. No comía, mucho menos salía, evidentemente. Y ahí vemos cómo seguimos reprimiéndonos y consumiéndonos de a poco. Hasta que un día sencillamente cayó ese libro. Cayó ese libro que cambió absolutamente todo. Y ese libro es El monje que vendió su Ferrari, que de por sí lo tengo ahí, al lado de mi mesa de noche, porque es un libro que ya me he leído por unas 3, 4 veces y es un recordar constante de que hay miles de formas distintas de vivir esta vida. Y cuando empecé a leer este libro empecé como a irme a ese mundo. ¿Por qué? Porque mi realidad no me gustaba en lo absoluto, pero esa realidad, esa espiritualidad, esa conexión con la naturaleza, la meditación, el escribir, el contemplar las cosas, el ver lo sencillo y lo lindo que es la vida realmente, me empezó a abrir mucho los ojos. Así que empecé a eso. Empecé a leer y leer y leer y leer mucho más. Mucho libro de autoconocimiento, mucho libro de autoayuda, mucho libro de finanzas, mucho libro... Porque esa fue otra cosa. Yo dije, bueno, realmente otra forma de solucionar esto no es trabajándome a mí o siendo espiritual, no, es sencillamente consiguiendo el suficiente dinero como para irme a viajar y salir de aquí. Garazo error. Pues realmente me puse a emprender, a dedicarme a hacer ciertas cosas para generar ese dinero. Y cuando lo tuve, realicé mi primer viaje solo. Vine a España y fueron 3 semanas en donde realmente todo fue increíble. Se me había olvidado que tenía depresión, se me había olvidado que tenía ansiedad, se me había olvidado que estaba triste, se me había olvidado que había abandonado.
el colegio, mi novia, mi familia. Me había abandonado a mí mismo, se me olvidó todo. Hasta la tercera semana. Porque ya la última semana me quedé un mes y las primeras 3 semanas fueron increíbles porque salí de mi entorno, entonces estaba netamente huyendo. Pero cuando empecé a contar los días que me faltaban para regresar, empezó y volvió absolutamente todo otra vez. Entonces mi última semana no la disfruté realmente. Sencillamente me ganó la ansiedad y la depresión de saber que tenía que volver al lugar donde realmente yo siempre he sido depresivo. Siempre he sido no, estaba viviendo esa depresión. Y aquí sucede algo muy chistoso y es que regreso a mi casa y vuelvo a inducirme y vuelvo a caer en la depresión. Después de haber vivido 3 semanas increíbles, vuelvo a caer en la depresión. Entonces yo no me entiendo porque todos los libros que leía no me servían financieramente, entonces tampoco era la solución. El lugar era el problema entonces. Así que decidí viajar otra vez. Graso error otra vez. Viajé a España primero, después a Portugal y, oh sorpresa, lo mismo. Disfrutaba y vivía muy bien, vivía tranquilo, disfrutaba mucho de mis días hasta que me tocaba contar los días que me faltaban para volver. Hasta ahí se me olvidaba todo lo que había disfrutado. Y ya cuando volví por segunda vez, te puedo decir que entendí que realmente el problema me iba a seguir a cualquier lugar, país, ciudad a la cual yo fuera. Y me iba a seguir porque es que yo lo llevaba conmigo. Y cuando di ese clic de entender que el problema realmente era yo, no el entorno, era yo, mi vida empezó a cambiar de a poco. Estuve en depresión prácticamente un año, en donde las fechas especiales ya no eran especiales, en donde recibí un 24 de diciembre mis regalos de Navidad y los abrí 3 años después porque sencillamente no quería. Entonces en mi rebeldía cogí los regalos, los guardé en un ático y los abrí el año pasado, regalos de hace 3 prácticamente. Mi cumpleaños no era una fecha especial realmente tampoco. Y toda fecha especial era percibida por mí como un día más. Bueno, realmente un día menos, sin más. Recibí un 31 de diciembre el año nuevo en pijama jugando Xbox, acostado comiendo papas. Eso era. Y, y qué importante es entender que el problema es uno realmente. Porque yo culpé y juzgué todo mi entorno primero por no querer tomar responsabilidades. Pero hasta que no me di cuenta que el problema era yo realmente, no pude salir de ahí y no cambié. Y una de las reflexiones más fuertes que yo puedo darles durante toda la depresión es que muchas veces en esa búsqueda interna nos perdemos a nosotros. Pero no, la reformo realmente. Porque realmente quiero dejar la reflexión de que en esa búsqueda interna por lo que yo realmente soy, perdí todo a mi alrededor. Perdí a todo el mundo a mi alrededor y todo lo que yo tenía y había construido a mi alrededor. Sencillamente por mi necedad de querer buscar solo lo que yo realmente era. Y al perder todo a mi alrededor, también me perdí a mí mismo.
Y cuando pierdes todo a tu alrededor y te pierdes a ti mismo, ya no hay mucho que hacer realmente. Porque cuando ya perdiste ese soporte, ese alivio, ese trampolín del que hablábamos al principio, y ya no tienes en dónde recaer, sino solo en ti, y entiendes que tú realmente no eres la persona que has estado siendo los últimos años, es muy, muy duro. Es muy duro. Y yo cuando entendí que había perdido y sacrificado todo mi entorno, sencillamente por una búsqueda interna mía, y en esa búsqueda había perdido todo, e incluso me había perdido a mí mismo, empiezan las noches oscuras del alma. Esas noches de sobrepensar, esas noches de no ver soluciones, esas noches de, por más que intento, no salgo adelante. Esas noches de estoy implementando todo lo que leo y no me sirve para nada. Estoy emprendiendo y no me sirve para nada. Viajé y no me sirvió para nada. Entonces yo creo que sí es la única posibilidad de vida que tenemos. Y estuve a esto realmente. A esto. De querer dar un paso al costado. Pero fue una estrella realmente, y yo lo digo como una estrella en el sentido de que realmente fue una noche, eran las 2 de la mañana prácticamente, y yo estaba en el bosque que les conté, llorando por primera vez. Durante más de un año, durante toda mi vida nunca he llorado prácticamente, y tenía tantas cosas reprimidas que curiosamente esa noche, cuando ya tenía un 90% la decisión tomada de dar un paso al costado, brotaron lágrimas y pude llorar después de muchos años. Y ahí acostado viendo las estrellas, llorando en la mitad de un bosque, fue donde empecé a ver con un poco más de claridad, con un poco más de esperanza, que la vida no era realmente lo que he venido viviendo, lo que había venido viviendo, que yo tenía la posibilidad de elegir completamente distinto y de cambiar. Porque si el problema estaba en mí, eso es un alivio gigante, porque yo mismo puedo cambiarlo. Y entre tantas lágrimas me llegó esa reflexión, me llegó esa estrella que me dijo realmente, alégrate, porque el problema lo puedes cambiar. Imagínate dónde no. El problema eres tú, y solo tú podrás cambiarlo. Y cuando lo entendí empezó a cambiar todo. Empezó a cambiar todo absolutamente. Volví a retomar el gimnasio, volví a retomar mis cursos de una manera progresiva todo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también hacemos mal y creemos que estamos haciendo bien, pero realmente solo nos induce a seguir estando deprimidos, es que queremos ponernos 1000 tareas y ser súper productivos y completar una cantidad de metas y de cosas, pero no entendemos que hemos transitado por un proceso en donde realmente no podemos hacer mucho, donde no tenemos la energía, la visión, mucho menos la esperanza para hacer muchas cosas. Entonces me ponía hábitos como de levantarme a las 5 de la mañana, bañarme con agua fría, escribir, leer, ir al gimnasio, correr todos los días. Me ponía hábitos que estaba bien para 3, 4 días. Pero al quinto me levantaba a la 1, decía yo no sirvo para esto, bla, y volvía a perder la esperanza. Y era un bucle constante. Una tarea como de 15 hábitos todos los días, de las cuales yo solo tachaba 2, 3.